Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a meditar en este momento. Y les voy a pedir que leamos dos pequeñas citas de la Biblia, dos porciones muy pequeñas. Primero en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2, 3 y 4. Repito una vez más esta cita. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2, 3 y 4. Y luego pasaremos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Muy bien, si hemos ubicado la cita, entonces hagamos lectura. Dice Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y desapareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Vayamos a la otra porción de Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta el 38. Repito esta cita también, es Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta el 38. Lo leemos con atención. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Oremos ahora sí, y luego estaremos meditando en la palabra. Señor, gracias este día por concedernos este tiempo para adorarte. Y lo hacemos, Señor, con la emoción de tu presencia, pero también con la emoción de compartir este culto con hermanos, miembros de nuestra familia en la fe, hermanos en Cristo Jesús. Gracias porque también en medio de esto tú tienes bendición espiritual para nosotros y queremos suplicar que nuestra mente, que nuestro espíritu esté siempre dispuesto para ser receptivo y así podamos, Señor, aprovechando, ajustar, adecuar nuestra vida a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos desarrollando una serie desde hace ya algunas semanas atrás sobre un tema muy importante para la vida de todo creyente, como también en la vida de la iglesia. Nos estamos refiriendo al tema ¿de qué? Del discipulado. Muy bien, y tenemos todavía para seguir hablando de esto por algunos domingos más, de manera que hoy queremos abordar una faceta muy importante que creo que va a ser de mucha bendición para todos. Para algunos es difícil empezar esta tarea de discipular a alguien porque siempre viene a la cabeza cómo hacerlo, cómo discipular y a quién discipular. Esto es un asunto importante que poco a poco queremos ir liberando cualquier inquietud al respecto, porque definitivamente esto es un mandato del Señor y no un mandato solamente para algunos líderes o para algunos hermanos más antiguos en la fe. La tarea de hacer discípulos está contenido dentro de la gran comisión y por lo tanto es responsabilidad de cada miembro de la iglesia llevarlo a la práctica. Pero creo que es importante considerar qué cosa es discipular o qué significa discipulado a la luz de las Escrituras. Para eso debemos hacer un poquito de recuento e ir a los orígenes, particularmente los tiempos bíblicos. Entre los judíos, quiero empezar hablando de un tema muy familiar. Entre los judíos, el discipulado funcionaba dentro de la atmósfera
de una relación de amor dentro de la atmósfera, una relación fraternal muy cercana. No se puede hacer la tarea de discipulado sin tener allí una relación cercana con alguien. El discipulado conlleva, no más que empatía, conlleva una responsabilidad de amor cercano con alguien. No se puede hacer discipulado con indiferencia, no se puede hacer discipulado a la distancia, no se puede hacer discipulado con alguien que no conocemos, no se puede hacer discipulado con alguien que no nos interesa. El discipulado se lleva a cabo con personas cercanas, con quienes voluntariamente, intencionalmente, se ha hecho vínculos de cercanía en la relación. Es por eso que es importante entender desde el punto de vista de la familia. En los tiempos de Jesús, como es ahora, las mamás se ocupaban de la tarea del cuidado, de la protección y la guía de sus hijos en la edad temprana. Eso no ha cambiado y toda mamá lo sabe bien. La mamá desarrolla relaciones de afecto, relaciones emocionales, aún cuando la criatura está en el vientre materno. A diferencia de los varones, que no llevamos a la criatura adentro, lo podemos llevar gestando aquí en la cabeza, la mamá lo lleva también en la barriguita por 9 meses. Y eso es un tiempo importante dentro del cual se desarrollan relaciones emocionales, relaciones de afecto, y la mamá reconoce a su criatura cuando está dentro del vientre. Y el niño también se conoce bien que relaciona desde allí sus vínculos con su mamá, aún antes de nacer. Una vez la criatura nacida, entonces el niño fácilmente llega a tener una dependencia muy profunda con la mamá. No solamente por la tarea de amamantamiento, sino también por otros vínculos que ya empezaron desde la gestación, de manera que la relación madre-hijo es muy profunda. Es por eso, en esa consideración, en los tiempos de Jesús, la responsabilidad de modelar las vidas de las criaturas desde su temprana edad hasta los 7 años correspondía exclusivamente a las mamás. A partir de 7 años, las circunstancias cambiaban. Y cambiaban especialmente para los varones. Porque los hijos varones, desde los 7 años para adelante, el rol principal en modelar sus vidas ya correspondía al padre. Todo hijo varón, a partir de 7 años, tenía entonces la cobertura, no solamente emocional, sino también la cobertura espiritual. Y el lineamiento definido para la conducción de su vida estaba a cargo del padre. A partir de ese momento, todo el tiempo el niño debía permanecer al lado de su papá. Por ejemplo, si un papá salía al trabajo y tenía un hijo varón, ese niño acompañaba al papá al trabajo. Si era agricultor, el niño a partir de 7 años iba a trabajar en el campo con su papá. Si era entonces allí un pastor de ovejas, a partir de 7 años, ese niño le acompañaba al padre al pastoreo de ovejas. Si era carpintero, acompañaba al papá al taller de carpintería. Eso fue el caso de Jesús. De manera que el niño empezaba a conocer la vivencia y la experiencia de su padre en el campo donde se desarrollaba económicamente. Jesús sabía de carpintería, sí sabía. ¿Quién lo enseñaba? Sabemos muy bien que no pudo haber sido otra persona, sino el mismo José, quien enseñó a Jesús la carpintería a su hijo. Entonces, el niño, a medida que iba creciendo, iba adoptando no solamente su individualidad, los matices propios de su personalidad, sino también iba adoptando un modelo de formación, de crianza, que el padre, por su contacto cercano, lo podía entonces allí grabar. Tenía la posibilidad de esa criatura de observar cómo se desenvolvía en cada circunstancia de la vida, y a la vez aprendí el oficio en la práctica por enseñanza directa de su padre. Eso es una relación, es una atmósfera adecuada. Esa relación de afecto, esa relación de respeto que hay entre el padre y su hijo y el hijo y el padre, crea la atmósfera adecuada para que empiece allí a grabarse
las medidas, las normas de vida, el ejemplo del padre para con su hijo. Es en ese contexto donde el discipulado se da. Por esa razón, un servidor, cada vez que tenemos un culto, yo siempre termino recomendando, termine el culto y haga un esfuerzo de quedarse unos minutos conversando con alguien o saludando y presentándose a alguien que no conoce. El discipulado en la iglesia también tiene o debe tener esa misma atmósfera. No podemos ser una iglesia que desarrolle el discipulado si no nos conocemos. No podemos ser una iglesia que crece en el discipulado si la vida de nuestros hermanos no nos importa. Tenemos que intencionalmente darnos esa oportunidad, abrir ese espacio, generar esa atmósfera entre la iglesia para que en esa relación de afecto, en esa relación de conocimiento mutuo, el discipulado va a fluir casi en su mecanismo natural. Cuando nos amamos, cuando nos respetamos, cuando hacemos el firme propósito de concedernos ese tiempo, generamos la atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste y de esa manera la iglesia crece, no solamente armoniosamente, sino también crece de una forma segura. Por eso en la Biblia encontramos un pasaje de Juan capítulo 5, el versículo 20, donde Jesús dice algo muy importante. Y si bien se está refiriendo a la relación del Padre Celestial con Él, es interesante entender que esto es lo que Jesús usa para darnos también un mensaje acerca de las relaciones que hay entre discípulo y su discipulador. Dice, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace. Y la gente que escuchaba estas palabras de Jesús lo entendía muy bien, y a qué se estaba refiriendo. ¿Sí? Jesús toma el ejemplo de la relación del Padre con el Hijo para enseñarles cómo es que también Dios Padre, en esa relación de afecto y amor con sus hijos, revela todas las cosas. Y dice, porque el Padre ama al Hijo, por eso le puede revelar todas las cosas que Él hace. Uno revela, no parcialmente. El discipulado no se puede desarrollar en su procedimiento más elemental con egoísmo, no se puede desarrollar con mezquindad. El discipulado conlleva el ejercicio total de la voluntad, abriendo el corazón y mostrándonos tal como somos. Por eso, el ideal de un padre era criar a un hijo que fuera igual a él. Eso es el ideal. En los tiempos bíblicos, el máximo anhelo, la aspiración más grande de un padre era que su hijo sea igual a él. Hoy, eso ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco. Y hay personas que dicen, bueno, yo quiero que mi hijo no sea igual a mí. Que mi hijo sea lo que tiene que ser. Y si en algo se parece a mí, quiero que me supere. No quisiera que llegue a mi nivel, que se estanque hasta donde yo llegué. Y algunos es más, dicen, yo soy lo que soy y me hice solo. Y porque me hice solo, entonces quiero que mi hijo también tenga la misma oportunidad de hacerse lo que quiere ser y se desarrolle en toda la plenitud, pero sin la intervención de nadie más. Tanto es así que el modelo de educación que hoy predomina es el desarrollo del niño en su plenitud, en libertad total. Los maestros pretenden que los maestros simplemente hagan una función de acompañamiento para que el niño sea lo que quiere ser. Y los padres también han renunciado un poco a esa tarea de modelar y grabar la vida de sus hijos por su ejemplo, y han concedido esa tarea para que otros lo hagan. Como el papá trabaja, la mamá trabaja, ambos salen de la casa, entonces alguien tiene que ocuparse de la tarea formativa del chico. Y se busca un colegio, y si es un colegio cristiano, mejor todavía, porque de alguna manera puede cubrir lo que el padre no puede hacer. Se busca allí a una empleada doméstica y que haga el papel casi de mamá o de papá y que cubra la ausencia de los padres. Y la verdad que esa tarea de modelar vidas
casi está pasando a ser simplemente un asunto de la historia. Ahora esa responsabilidad también se quiere trasladar al colegio. Nosotros lo vivimos muy de cerca. Nuestra iglesia tiene un colegio y sabemos muy bien en qué terreno estamos pisando. Y tenemos una gran responsabilidad. Y una de las tareas que en estos tiempos queremos es que la iglesia tenga una injerencia espiritual en el colegio, para que con esa injerencia espiritual podamos convocar a los padres y hacerles entender que la tarea de la formación de los hijos no es cuestión solamente del colegio ni de los profesores, es también tarea de los padres. Por más que tengamos una muy buena plana docente y por más que nos esforcemos por hacer con los hijos, con los chicos, alumnos del colegio, el mejor esfuerzo, si no encontramos igual voluntad y concertando allí las voluntades con los padres de la familia, esto puede ser simplemente un intento fallido. Los niños necesitan de sus padres, como también necesitan de sus maestros en el colegio para garantizar una buena formación. Hoy, peligrosamente, se está dejando que los chicos decidan todo. Y yo creo que eso es un mecanismo muy fácil, un mecanismo aparentemente liberal, pero muy cómodo. Como no tengo nada que hacer con mi hijo, que él sea lo que quiere ser. Y a veces se llega hasta el extremo de que aún su identidad sexual sea determinado por él mismo. Lo que conocemos que es la ideología de género. Dios en su palabra nos ha dejado lecciones claras. No es cuestión de que el niño sea lo que quiere ser. La Biblia nos ordena que la formación de los hijos es tarea primordialmente de los padres. No debemos guiarnos, por lo tanto, por lo que la currícula o el sistema educativo nos dice, y con el respeto que se merece, creo que tenemos normas superiores en la palabra de Dios. El diseño original de la formación de la persona, el diseño original para la formación de un individuo está en la familia. Y Dios lo dice así. El diseño original de Dios así lo plantea. Por eso, dentro de los pocos líderes que han salido a defender el tema de la formación por parte de los padres, de parte de la familia, fue el expresidente de Uruguay. Ustedes han escuchado muchas veces seguramente de José Mujica. José Mujica, dentro de muchas cosas, decía que la formación, modelar vidas de los hijos, no es tarea del colegio, sino tarea de los padres. Él dijo, en la casa se aprende a saludar, a dar gracias, a ser limpio. En la casa se aprende a ser honesto. En la casa se aprende a ser puntual. Se aprende a ser correcto, a hablar bien, no decir groserías. En la casa se aprende a respetar a los semejantes y a los que no son tan semejantes. En la casa se aprende a ser solidario, a comer con la boca cerrada, a no robar, a no mentir, a cuidar la propiedad y la propiedad ajena, a ser organizado. Esas cosas en la casa se aprende. En la escuela se aprende matemática, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y las madres han inculcado a sus hijos. Palabras de un expresidente. No podemos entonces allí pedir al colegio que parche los huecos que hay en el hogar. Y lo que los padres no hacen, se quiere trasladar que lo haga el colegio. Y algunos dicen con derecho, por eso pago una pensión. Y cuando hay esa polarización de criterios, lamentablemente la relación de colegio y padres de familia se pone muy tensa. Porque se espera y se quiere que el colegio haga lo que el padre de familia no le está haciendo. Si no dedicas tiempo a educar a tus hijos, no pretendas que otros lo hagan. Con el respeto que se merecen los padres de familia. Si no dedicas tiempo para educar a tus hijos, no pretendas que otros lo hagan. Alguien sugirió, por lo tanto, curiosamente, poner un cartel en la puerta de un colegio que diga así: aviso, este colegio inculca conocimientos. Los niños deben venir educados de casa.
Y tiene razón. ¿Sí? Porque bíblicamente hablando, Dios ha conferido a los padres la primera línea de responsabilidad en la crianza y en la formación de los hijos. Y cuando esto no se hace, se quiere trasladar la responsabilidad a otros. ¿Por qué hago mención a todo esto? Estamos hablando de discipulado. En el clima para el discipulado necesita esa relación de afecto, de padre a hijo, pero esa responsabilidad también consagrada a Dios para decir: yo asumo este compromiso de criar y modelar la vida de mis hijos, aun cuando eso conlleva un costo. Y esto en los tiempos de Jesús funcionaba, y funcionaba bien. Y esa sociedad en los tiempos de Jesús armonizaba mejor con las circunstancias de lo que ahora tenemos, una sociedad tan violenta, una sociedad tan impersonal, una sociedad tan corrompida, y no porque entonces allí el sistema haya fallado, sino principalmente creemos porque los padres en el hogar no están asumiendo a plenitud su responsabilidad. Ese asunto de discipulado puede parecer por esa razón un asunto complicado en entender en esta sociedad, e inclusive creo que parece complicado entender en algunas iglesias. Aun cuando el término es muy evangélico, hablar de discipulado es hablar de una terminología muy evangélica, pero pocos lo entienden. Pocos lo entienden. En los tiempos de Jesús esto era muy práctico. En los tiempos de Jesús esto era muy sencillo. En el Nuevo Testamento se hace referencia a los discípulos, y que si bien Jesús tenía discípulos, no era el único que discipulaba. Cuando vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 18, nos hace ver claramente que así como Jesús tenía discípulos, había también otros como Juan el Bautista y otros como los mismos fariseos que tenían discípulos. Dice el versículo 18 de Marcos capítulo 2: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Dice los discípulos de Juan. Vale decir, Juan el Bautista tenía discípulos. Jesús no era el único. También los fariseos tenían discípulos y practicaban en su religión sus ayunos. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No quiero entrar al tema del ayuno, quiero quedarme en el tema del discipulado. Y les hago notar con esto que esta práctica de discipulado era muy común, tanto que Jesús discipulaba, pero no era el único. Juan el Bautista tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, y así toda persona que tenía una responsabilidad con un grupo de personas cumplía esa tarea de un discipulador. En esos tiempos, esa relación de maestro-discípulo era la forma más común de preparar hombres para roles de liderazgo religioso. El discipulado era el mecanismo más seguro y era el mecanismo más común de formar personas, de formar hombres para el liderazgo. A pesar de que la palabra discípulo significa en el idioma original un alumno, lo que llama la atención en el modelo de discipulado del Nuevo Testamento es que esa enseñanza estaba ligada a una relación personal de compromiso mutuo entre el discípulo y el maestro. Vale decir, nadie era un discipulador arbitrariamente o a la fuerza, y nadie era discípulo arbitrariamente o por sometimiento, por coacción de un mayor. Para que se produzca el proceso de discipulado, tenía que haber la voluntad de un discipulador, consagrando así su tiempo, sus recursos, su esfuerzo por su discípulo, y tenía que también haber la voluntad expresa del discípulo para dedicar tiempo y estar atento a su maestro. En esa concertación de voluntades del maestro y el discípulo se generaba esa dinámica
tan enriquecedora para la vida, pero también tan segura para la formación de las vidas y el liderazgo. Esto no debe de cambiar. Nosotros aquí en nuestra iglesia estamos aprendiendo este asunto del discipulado y nos damos aquí el tiempo para hablar una serie completa sobre discipulado, porque esto es algo fundamental. Y yo estoy seguro que poco a poco lo vamos a ir entendiendo y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y me agrada mucho que lo poco que vamos aprendiendo lo vamos llevando a la práctica. Y eso es lo que creo que está dando vida y dinámica a nuestra iglesia. Pero aún más, tenemos que seguir creciendo en esto. Cuando usted quiera discipular a alguien, tiene que saber que esto conlleva un costo. Y tiene que estar dispuesto a decir, yo quiero ser un instrumento de Dios en ayuda para bendición de mi prójimo. Pero si quiere ser discipulado por alguien también de igual modo va a conllevar que usted asuma un compromiso. Es decir, yo necesito ser discipulado, necesito ser guiado, necesito ser un aprendiz. Y por lo tanto debo pegarme, unirme a alguien para que se constituya así como mi discipulador o mi maestro. A pesar de que se conocía el mecanismo de aprendizaje autodidáctico, no se lo reconocía ni se lo aprobaba como un mecanismo seguro para la formación de líderes. Cuando alguien quería formar un líder y cuando alguien quería asignar un cargo a alguna persona, no lo elegía si éste ha tenido un proceso de formación autodidacta. Para garantizar el posicionamiento de un líder en su autoridad, se necesitaba que éste haya sido discipulado por alguien previamente. Ustedes han escuchado a algunas personas que dicen, yo soy lo que soy porque me hice solo. Nadie estuvo a mi lado, yo saqué adelante mi vida y he logrado lo que he logrado gracias a mis esfuerzos y soy porque me hice solo. Y no está mal. Pero en los tiempos bíblicos, si alguien era elegido para asumir un cargo de responsabilidad y este cargo iba a ser de confianza, no se podía confiar a una persona que recibe una formación simplemente por el esfuerzo propio. No se podía encargar una tarea de tanta responsabilidad a alguien que no ha sido modelado y formado bajo las reglas claras de un maestro o un discipulador. Miren, les pongo un ejemplo. Creo que dentro de las áreas de mayor actualización, de las carreras con mayor actualización en estos tiempos, pueden ser aquellos que se dedican a la aviación comercial. Los pilotos que manejan aviones requieren estar en un permanente aprendizaje. Por la gran responsabilidad de conducir una aeronave donde llevan a cientos de pasajeros, necesitan volver a las aulas por lo menos 2 veces al año para actualizar sus conocimientos y volar con la nueva tecnología que siempre se está innovando. Por más experimentado que sea el piloto, por más horas de vuelo que haya tenido a lo largo de su vida, tiene que periódicamente volver al entrenamiento y volver a ser alumno, porque tiene una altísima responsabilidad de conducir en una nave por el aire a cientos de personas. Ahora, alguno dirá, claro que es peligroso ir en una nave a tanta altura, a tanta velocidad, es peligrosísimo. No es tan peligroso como ir por carro. Las estadísticas nos dicen que la mayor cantidad de accidentes con consecuencias fatales se produce en la tierra, manejando vehículos de transporte terrestre. Es más, si maneja en Lima, más aún. Cada vez que sube usted a una combi, tiene que entonces encomendar su alma al Señor porque no sabe si va a llegar. ¿Sí? Si el sistema de tránsito en Lima es brutal, hay también choferes brutales. Subimos y no sabemos si llegamos al destino. Por eso la incidencia, la mortalidad por accidentes de tránsito en vehículos terrestres es muy alto.
menos alto es si vamos por agua, es un poco más seguro. Si bien la cantidad de gente que se transporta por agua es menor, los barcos se hunden menos. Aun cuando hay un Titanic que ha hecho tanta historia, la verdad es que pocos terminan muriendo ahogados por el hundimiento de una nave. Es mucho más seguro ir por avión. ¿Sí? La tasa de incidentes y de muertes en transporte aéreo es mínimo. Y no solamente porque la tecnología está en una constante revisión, las naves pasan entonces revisiones constantemente, sino también porque la tecnología está allí puesta al servicio de este sistema de transporte. Es por eso que los pilotos tienen que entrar a ser alumnos, porque tienen que estar constantemente actualizados en este sistema. Pero si eso se hace para pilotear una nave, si eso se hace para pilotear un vehículo de transporte aéreo, si queremos pilotear la vida de un niño, necesitamos también estar capacitados. Y Dios ha concedido a los padres esa responsabilidad. Con los hijos no podemos hacer experimentos. Si bien nadie llega a ser papá sabiendo todas las cosas, nuestros hijos no son conejillos de indias ni son ratones de laboratorio con quienes podemos experimentar. Nuestros hijos son la herencia de Dios. Y con ellos hay que ir por un mecanismo seguro. Y si queremos que nuestros hijos logren todo el potencial, si queremos que nuestros hijos sean lo que Dios ha diseñado en la eternidad que sean, entonces la intervención del Padre es importante. Para los hijos, su primer discipulador tendrá que ser en esa relación de confianza, en esa relación de amor. Los padres hacen una tarea, deben de hacer una tarea allí importante. La enseñanza que recibía un discípulo de su maestro era mucho más que simplemente un estudio académico. Por lo tanto, iba mucho más allá del aula de la clase. El discipulado conllevaba dedicar tiempo con el discípulo. Es más, era común que el discípulo deje a su familia para ir a vivir con su maestro. Porque llegando a vivir con su maestro, hacía que su proceso de enseñanza no sea teórico en un aula. Y eso es el peligro que nosotros tenemos en la iglesia. Enseñamos discipulado y para enseñar discipulado programamos un curso de discipulado. Y pensamos que el discipulado se va a aprender en el aula. Yo creo que en el aula se aprende cosas muy elementales, si bien importantes, muy elementales. Quizás se conoce la parte teórica, pero si queremos hacer discipulado, tenemos que abrir las puertas de nuestra vida. Tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Circunstancialmente, hasta abrir las puertas de nuestra casa y llevar al discípulo a que nos conozca, más allá de la teoría del aula, que nos conozca cómo somos, cómo reaccionamos, con qué amplitud abrimos nuestro corazón. Y el discípulo tiene que saber nuestras virtudes y nuestros defectos, porque nadie es perfecto. Por eso, la comunión de la iglesia, nuestras relaciones fraternales, son tan importantes desarrollarlas porque eso es el clima adecuado para que el discipulado se produzca. Yo felicito a toda nuestra iglesia, porque cuando termina el culto no sale volando, como fugando de la reunión, sino dedicamos unos minutitos a acompañar a otro, a presentarnos delante de otra persona que no conocemos, o quizás a interesarnos un poquito en la necesidad que otro puede estar pasando. Qué bueno es hacer nuestras celebraciones y tener espacios para eso. Qué bueno es participar de un CADES, porque ahí se desarrollan espacios de comunión. Y en esos naturales espacios de comunión, el discipulado empieza a fluir, empieza a desarrollarse en ese clima de confianza. Eso exige más que el aula. Exige más que simplemente la materia de un curso de la escuela bíblica. Exige disposición de estar abiertos con el corazón, de mostrar lo que somos. No poniendo caretas, no fingiendo lo que no somos, porque el discipulado con fingimientos
en vez de formar, deforma. En vez de ayudar, entorpece la manifestación de la gracia de Dios. En la hipocresía no puede haber discipulado. En la mezquindad no puede haber discipulado. En el egoísmo no puede haber discipulado. Y cuando nos desprendemos de eso y vivimos nuestra comunión, entonces como que bajamos la guardia y nos desarmamos y nuestro corazón se abre. Y allí entonces la gracia y el discipulado funcionan. Por eso yo animo a la iglesia, a que nuestra iglesia sea una iglesia unida, una iglesia de vínculos de amor, cada vez trabajándolo sólidamente, y esto va a ser el clima adecuado para que el Espíritu Santo se manifieste, la obra del Señor se desarrolle. Ahora, el respeto, la consideración hacia el maestro, eso es natural. Vivir en la comunión no significa faltarnos el respeto. Vivir unidos en amor no significa que las personas se traten como quieren, relajando así sus niveles de dignidad. Vivir en el amor significa considerar como valiosa la vida de otra persona y considerar como valioso mi propia vida, y en ese clima de respeto ir desarrollando la relación. En los tiempos de Jesús, la subordinación del discípulo a su maestro era muy claro. Ustedes recuerdan cuando Jesús en un momento determinado llama a sus discípulos y les dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Jesús sabía que era maestro y señor, y decía, y eso es correcto, y dicen bien porque soy maestro y señor. Pero dice también: pero ya no os llamaré a vosotros siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Más bien llamaré amigos, porque todas las cosas que el Padre me reveló, las he revelado a ustedes. Jesús lo que estaba haciendo es decir: bien, yo quiero ir de una relación de dependencia formal a una relación más profunda, más íntima. No quiero que simplemente sea una relación vertical de maestro-alumno. Quiero discipularles con mi corazón abierto, y para eso quiero mostrarme con ustedes amigos. Y quiero abrirles mi corazón y les abrirles a plenitud. Porque cuando mi corazón se abra y los discípulos vean quién soy, entonces el proceso de discipulado se da sin fingimientos, se da en su dimensión correcta. Después, y solamente después de haber hecho eso, ya podemos esperar resultados concretos. Después de completar sus entrenamientos y así a corazón abierto, se esperaba que los discípulos se convirtieran después en maestros y transmitieran las enseñanzas recibidas hacia otros. Y solamente después de eso. Cuando revisamos los evangelios, podemos ver que Jesús se ocupaba de sus discípulos y se ocupaba de manera permanente. Ellos vivían con Él, viajaban con Él, hacían sanidades al lado de Él, escuchaban las parábolas al lado de Él, sanaban a los enfermos al lado de Él, comían con Él, dormían con Él. De manera que en las buenas y en las malas estaban con Él. Y es por esa relación cercana, es que los discípulos podían ver la autenticidad del carácter de Jesús. En la Biblia encontramos que en esa relación se daban situaciones de toda índole, como por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 8, nos muestra que los discípulos estaban haciendo una labor que cotidianamente tenían que hacerlo. Dice Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. En ese encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Punto seguido. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Estaban en la ciudad. ¿Qué estaban haciendo en la ciudad? Comprando comida. Porque ellos comían.
Y alguien tenía que comprar comida y preparar la comida. Los discípulos vivían con Jesús. Y en esa vivencia, obviamente había espacio para todo. Dice Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pidieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos preparaban el lugar, limpiaban las sillas, acomodaban el lugar donde iban a estar, pero no solamente eso, preparaban la comida. ¿Se imaginan ustedes a los discípulos allí metiendo leña al fogón y quizás allí otro picando las verduras o quizás otro cortando la carne y otro allí metiendo su tenedor para sacar un poco y probar qué tal está la sal? Me imagino que eso es la vivencia cotidiana de un grupo de personas, varones, juntos viviendo. De manera que cuando Jesús sometía a sus discípulos a un estilo de vida así, no se podría mostrar hipócrita. No se podría mostrar con fingimientos. No era un discipulado simplemente académico. Él abrió todas las puertas de su vida, vivió con ellos. Por lo tanto, el discipulado se dio en su manera más profunda. Esto es algo que debemos aprender a hacer. Yo sé que la sociedad no nos ayuda. Es más, algunos venimos con ciertos problemas y ciertos traumas que nos impiden a veces abrirnos unos a otros. Y empezamos a medir y empezamos a dar allí pequeñas concesiones de apertura de nuestro corazón, porque si no, tenemos miedo. Y sentimos que nos debilitamos cuando abrimos el corazón. Hay personas que no pueden saludar. Hay personas que tienen la libertad de sonreír. Hay personas que no tienen libertad de dar un abrazo fraternal a otro. Y eso a veces porque culturalmente nos hemos sido afectados. Y otros porque hemos sido afectados por algunos traumas ingratos del pasado. Y todos esos terminan constituyendo ciertas taras que impiden el desarrollo y la fluidez del discipulado. Por eso es importante que desarrollemos comunión. Y cuando desarrollamos comunión, entonces este asunto puede fluir. Jesús se interesó tanto por personas y no tanto por multitudes. ¿Sí? Invirtió algo de tiempo en las multitudes, es cierto, pero no les dio la importancia que hoy le damos. Más bien, reservó el mejor de su tiempo para dedicar a sus discípulos. Dentro de ese grupo, dio acceso profundo a 3 de ellos. Hemos leído los pasajes, tanto en Marcos como en Mateo. Hemos leído el pasaje de la transfiguración. Si lo vemos allí, Marcos capítulo 9, versículo 24, más adelante por favor lo vamos a ver aquí en la imagen. Marcos 9, 24 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Pero dice, en esta oportunidad tomó a 3 y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. No se transfiguró para las multitudes. No se transfiguró ni siquiera para los 12. La transfiguración se produjo delante de 3 personas que eran los más íntimos, los más cercanos discípulos de Jesús. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Les resalto allí esta experiencia de la transfiguración única, la experiencia de la transfiguración excepcional, no le vivió con multitudes. Alguien podría decir: ¿qué momento más glorioso de Jesús transfigurándose? Debe ser aprovechado para que esté con multitudes y miles lo vean. Jesús no tenía interés por las multitudes. Le interesaba que esta experiencia íntima vivan sus amigos íntimos. Pero de igual modo, cuando vemos en Mateo el siguiente pasaje, capítulo 26, cuando vemos a Jesús en su agonía en Getsemaní, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro,
y a los dos hijos de Zebedeo, otra vez, los tres discípulos más íntimos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús abre su corazón y les dice: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y acompáñenme, asístanme, velen conmigo. Estoy pasando momentos difíciles. La angustia de mi alma es muy fuerte. Él llegó a decir: si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Mirando la cruz, mirando los sufrimientos de la muerte. Él sabía que como hombre esto iba a ser brutal, cruel. Y naturalmente se puso triste. Y dice el texto, él abrió su alma y su corazón. ¿Y a quién abrió en su angustia? ¿A quién se dirigió en su momento íntimo de soledad? Encontró a sus discípulos. Él siendo el maestro, él puede decir: yo soy autónomo, me valgo por mí mismo, soy el Mesías, no necesito de nadie, tengo el poder y la fortaleza del Padre y me es suficiente. Y sabe una cosa, como seres humanos nadie es suficiente en sí mismo. El discipulador tiene que aprender a abrir su corazón. Si quiere ser buen discipulador y marcar la vida de la gente, no tiene que venir con soberbias, con autosuficiencias, pensando que todo lo sabe, que es invulnerable, que no se equivoca. Todo lo contrario. Es en esa muestra de humildad y de sencillez, pero de autenticidad, que Jesús pudo abrir su corazón y decir: esto me ocurre, esto me hace sentir triste y mi alma desfallece. ¿Y quién mejor que ustedes para que lo sepan? Y ahí se dirigió a sus discípulos. Hermanos, las personas a quienes queremos discipular tendrán que experimentar lo mismo de nosotros si es que queremos marcar la vida de los demás. Sí. Las mejores lecciones que podemos brindar a nuestros discípulos es a través de nuestro propio ejemplo. El discipulado no se hace con palabras, ni argumentos teológicos, ni argumentos doctrinales. El discipulado es la transmisión de la vida en toda su plenitud. Y hay que aprender a vivir con otros. Y hay que aprender a abrir nuestro corazón. Y hay que aprender a confiar en quienes son nuestros discípulos. El maestro que no hace eso, el discipulador que no logra hacer eso, no logra tener discípulos. No logra tener discípulos. El factor confianza es muy importante. Sí. Si a nuestros discípulos no les damos el acceso a nuestra vida, entonces vamos a cometer errores. Pero si les damos acceso a nuestra vida, vamos a evitar el error de querer formar discípulos solamente con palabras. Sí. Si les damos acceso a nuestra vida, vamos entonces a formar discípulos auténticos. Si abrimos nuestro corazón, vamos a poder llevar a la sencillez, pero también a la profundidad del discipulado. La meta, y con esto quiero terminar, es que Jesús quería que sus discípulos entiendan quién es Él y entiendan sus enseñanzas. ¿Sí? Y Jesús quería que, entendiendo quién es el Maestro y entendiendo sus enseñanzas, adopten el modelo y lo puedan replicar también ellos para los demás. El buen discipulador es aquel que se percata que su discípulo está captando bien, porque quiere a su vez que él sea después otro discipulador. No son círculos cerrados, no es una argolla, no es ahí volverse entonces como que una banda de compinches que solamente hacen círculos cerrados, y ese fenómeno de la argolla que tanto daño hace porque no permite la incorporación de otras personas. El discipulado es de relación íntima, profunda, pero al mismo tiempo es abierta. Es abierta. Un discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro, dice la Biblia.
Juan capítulo 20, versículo 21 también repite, como el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice Jesús. Y después en Lucas capítulo 16, 10, 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Vale decir que los discípulos tenían que actuar en nombre de Jesús. Y Jesús en su discipulado endosó absolutamente todos sus conocimientos y entregó a sus discípulos lo mejor de su actitud. Termino preguntando, ¿el modelo discipulado de los tiempos de Jesús será válido para la iglesia de estos tiempos? Y siendo más específico, ¿el modelo discipulado de Jesús será válido para la iglesia del RIMAC en esta época? Y yendo a un paso más y siendo más personal, ¿el modelo discipulado de Jesús es válido para tu vida y para mi vida ahora? Esto conlleva una responsabilidad. Es perfectamente compatible, es válido, es importante, pero quiero ir a un paso más allá. Es determinante para la salud espiritual de nuestra vida y nuestro crecimiento como iglesia que llevemos a la práctica todo esto. Por eso Jesús lo planteó en la Gran Comisión. No es una opción. Tiene su costo, tiene sus detalles. No es complicado como ajeno cosa del otro mundo. Esto es algo que todos lo podemos practicar, todos lo debemos llevar a la práctica. Es una gran comisión. Por lo tanto, tú y tú, al margen de tu edad, al margen de la experiencia que tengas, estás llamado a vivir en esa dinámica. Todos debemos de ser discipulados por alguien y alguien debe estar bajo nuestro cuidado también. Sí. Usted tiene que estar siendo discipulado por alguien. Nadie es autónomo, nadie es autosuficiente. Siempre necesitamos del cuidado, del pastoreo, de la guía de los demás. Yo necesito de ustedes. Usted necesita al que está a su costado. Y el que está a su costado depende también en alguna manera de mí. Y todos nos necesitamos. Pero así como todos necesitamos, de alguna manera, otros también nos necesitan. Con lo que eres, con lo que Dios te ha dado, con la experiencia y el conocimiento que Dios te ha concedido. Con eso puedes decir, Señor, esto tengo de prenda y de gracia y me comprometo a servirte. Y Dios te va a usar. Sí, Dios te va a usar. Si Jesús se valía de esas relaciones cercanas con sus discípulos y eso permitió tener grandes líderes en la iglesia primitiva, yo creo que esto debe motivarnos también en estos tiempos para comenzar a desarrollar esta forma práctica de hacer su voluntad y hacer su obra. Esto es válido. Yo te les digo de todo corazón, sigamos aprendiendo en esto, sigamos trabajando en esto, hagamos cada vez más intentos de llevar a la práctica esto, y en ese ejercicio, en esa disposición, no hay duda que Dios te va a usar, como lo está haciendo con muchísimos, como Dios está bendiciendo a muchas familias, lo va a hacer también con nosotros. Amén. Vayamos adelante en esto, hagamos el esfuerzo por esto. Dios nos ha llamado hasta ser ministros para su obra y no dudo que Dios nos va a usar. Amén. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo y por las lecciones que tu palabra contiene para nuestra vida. Una vez más, te damos gracias por habernos traído esta mañana a tu casa para este culto de adoración. Y te damos gracias también, una vez más, por estar acompañados de nuestros hermanos, de nuestra familia en la fe, con quienes compartimos no solamente la emoción de estar delante de ti, sino también compartimos el afecto de ser una gran familia. En esa relación sabemos muy bien que la dinámica de tu gracia se seguirá manifestando
y la dinámica también del ministerio podrá ser una experiencia para todos. Tú nos llamas y has planteado esta tarea de tal modo que nadie está exceptuado, sino más bien es una gran comisión. En el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos disponer una vez más nuestro ser y prendamos allí la gracia recibida y te lo ofrecemos para ponerlos al servicio, para bendición de los demás. Pero también, Señor, nos comprometemos abriendo el corazón a ser instrumentos transparentes, humildes, que se disponen a depender de otros. Líbranos del egoísmo y líbranos, Señor, del personalismo. Líbranos de la soberbia tan dañina para nuestra propia vida, pero tan pecaminosa que arruina la santidad y que estorba para la comunión y el discipulado. Señor, ayúdanos a crecer limpiamente. Ayúdanos a mostrarnos con transparencia, como tú lo has hecho siempre. Y aún en los momentos más tristes, con los momentos de más gloria, estuviste íntimamente ligado a tus discípulos. Nosotros también queremos aprender de ti y entregamos a nuestra disposición para servirte. La mies es mucha. Hay tanto por hacer y queremos ser los obreros contados a disposición para hacer tu voluntad. Los campos, si bien están listos para la siega, queremos ser los discípulos obedientes que como obreros llevan la obra adelante. Por eso, Señor, yo oro por la iglesia y oro por cada persona que esta mañana está aquí. Que toda disposición consagrada, Señor, reciba también en respuesta a tu gracia y canalices toda capacidad y canalices toda inquietud para el servicio fiel. Aquí está tu iglesia, aquí está, Señor, la congregación de los santos y aquí está el ejército de siervos dispuestos a hacer tu voluntad. Úsalos a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias por conocernos. Gracias por llamarnos, gracias por asignarnos esta linda tarea. Gracias por tus misericordias. Oramos en nombre de Jesús. Amén.